¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada semana, en cada martes, a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz Vidal y en este martes vamos a conversar con la directora del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores CARREN. Me refiero a Paola Fernández Gálvez. Con ella vamos a poder compartir impresiones sobre lo que ha sido el trabajo de este espacio importante en nuestra comuna de Punta Arenas con personas mayores, que un espacio que se trabaja de la Universidad de Magallanes con financiamiento estatal y que es de gran relevancia que usted y yo conozcamos en esta tarde. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, nos encontramos hoy con Paola Fernández Gálvez. Vamos a hablar de personas mayores, del centro diurno, la pronta reapertura de los espacios más presenciales. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un gusto vernos nuevamente en este espacio y con harta agua bajo el puente que ha pasado en este último año. Así que hay hartas cositas por contar. Así es, como bien lo señalabas, hace un poquito más de un año y 3 semanas, tuvimos una conversación similar en este espacio radial, donde comentábamos varias cosas que quizás quedan como invisibilizadas en la pandemia, pero que afortunadamente por esta conversación y varias situaciones más que se han vivido, algunas de ellas muy lamentables, se pone en la palestra la situación de las personas mayores en el confinamiento, en estos espacios. Eh, para ir ordenando la conversación, primero, ¿cómo ha sido este año de trabajo para el Centro Diurno de manera remota? Un tremendo desafío, Javier, porque nuestro trabajo es inminentemente de cercanía, de presencial. Además, el enfoque sociosanitario tiene consigo un vínculo muy estrecho con los usuarias y usuarios, y eso ha sido lo más, yo te diría como lo más desafiante, el poder generar intervenciones de manera remota que sean efectivas y que además sigan profundizando en la relación con nuestros usuarios, y que los usuarios sigan teniendo adhesión al programa. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado cuando uno mira, ¿cierto? En retrospectiva, dice las estrategias que se plantearon por los distintos profesionales han sido las acertadas, en el sentido de que no hemos tenido deserción solamente por cuestiones de salud en algunos casos, pero otro de los elementos que quedan en evidencia es la brecha digital a la cual están, ¿cierto?, expuestos los mayores, más bien, ¿cierto?, que ellos no tienen la posibilidad de acceso, por un lado, a las nuevas tecnologías, y por otro lado, bueno, la alfabetización digital, si esto es como aprender como las distintas cosas que, cierto, uno va aprendiendo en la vida, a leer, el uso de herramientas, en fin, y eso es una tremenda dificultad cuando uno quiere montar un programa de manera virtual. Afortunadamente, luego que ya salimos de una prolongada cuarentena, ¿cierto?, donde nosotros le enviamos a los usuarios el material a casa, material didáctico, de actividad física, cognitiva, también de socialización, nutricional, distintas cosas. Los seguimientos se hacían vía telefónica, en otros casos vía videollamada y en otros también por esta misma plataforma en la cual hoy día nosotros estamos conectados. Pero ya una vez que terminó esa prolongada cuarentena, pasamos eventualmente, ¿cierto? Estuvimos en fase 2, en un momento estuvimos en fase 3, también las visitas domiciliarias. Y eso también nos mostró una realidad
la cual te puedo decir con mucha honestidad que uno no la ve cuando son las personas las que llegan al dispositivo, en este caso el centro diurno. Cuando nosotros somos los que vamos a casa, descubres otro mundo de cosas muy diversas, de carencias, por cierto, pero también de una tremenda potencialidad que hay en las familias, en los más jóvenes, que son los nietos, las nietas, en fin, hijos que están muy cerca de las personas mayores y que han sido un tremendo apoyo en este proceso, tanto para acompañarlos desde la pantalla, desde el uso de la tecnología, pero también colaborando en su proceso de rehabilitación en algunos casos y también de poner barreras al deterioro. El deterioro de tanto físico, cognitivo, no solo es un proceso, ¿cierto?, que tiene que ser acompañado. Estas barreras no solo pueden ser acompañadas por los profesionales, sino que el entorno es algo tan importante, sobre todo el acompañamiento, el afecto, el hacer sentir al otro importante, parte de tu vida. Entonces, yo te diría que en esta suma y resta también nos quedamos con un montón de cosas muy positivas, que es encontrar otras manos y que son esas manos que finalmente son las que sostienen a la familia, a la persona mayor, que son sus cercanos. Entonces, eso yo lo destacaría como un elemento súper positivo, enriquecedor, tanto para nosotros como profesionales, pero por sobre todo para nuestros usuarios y su entorno. Ha habido como un reencuentro también en este espacio, ¿cierto?, de estar dentro de casa durante tanto tiempo. Cuando hablabas de la situación de la brecha digital, no podía no acordarme de esos programas del 98, 2000, de alfabetización digital en las poblaciones, que probablemente el único acceso que esas personas han tenido fue eso, y eso está, entre comillas, obsoleto con las nuevas tecnologías, con las que tuvieron que encontrarse en este proceso. Y los más jóvenes muchas veces, a pesar de que quizás les es más sencillo abuenarse o amigarse con esta tecnología, tampoco las conocían. Entonces, esa brecha digital era transversal, pero mucho más notoria en las personas mayores. Pero ahí me quiero quedar con lo último que mencionaste, porque cuando hablamos de reencuentro en la familia, de reencuentro entre las personas, de poder trabajar en conjunto, no solo con los profesionales del centro, sino también entre los que habitan un mismo hogar, había mucha distancia antes de la pandemia, cada uno vivía por su lado en las casas, lo que ustedes pudieron observar, y ahora como que se reconocieron, o simplemente no se daba a las personas el tiempo para vivir juntos. Yo te diría que un poquito de cada cosa, porque la vorágine de lo cotidiano, de largas horas dedicados al trabajo, a las funciones, ¿cierto?, propias ¿cierto?, las actividades que tenemos hoy día, hombres y mujeres en edad laboral y que además tienen hijos, hijas u otras responsabilidades, muchas veces hacen que el tiempo de dedicación al compartir en familia vaya quedando un poco más desplazado. Entonces, cuando ya solo te va quedando el día domingo para descansar o para tener otras actividades, finalmente también lo ocupas en labores del hogar, en distintas cosas, ¿cierto? Tareas de los niños, revisar aquellas cosas y ese tiempo de que es de la visita a la persona mayor, al abuelo, a la abuela, al tío, no sé, va quedando, como te digo, en un segundo plano. Por lo tanto, si bien la pandemia también hizo que muchos mayores no vieran por prolongado tiempo a sus familiares, no los pudieran abrazar, no los pudieran ver de manera presencial, cuando, ¿cierto?, en algunos casos no vivían juntos, sí pudieron reencontrarse o encontrarse, como te digo, a través de la tecnología, a través de muchos que accedieron a teléfonos inteligentes y que sus familiares cercanos los llaman todos los días, los llaman por videollamada, o sea, cuestiones que antes no ocurrían. Eso en algunos casos, sin duda, esto tiene que ver también con cada dinámica familiar y personal, ¿cierto? Son todos
todos personas diferentes que construyen una forma de relacionarse en la vida diversa, y hay otros que han estado también muy solos, y además de solos y solas, enfrentados al temor de lo que significaba la pandemia y estar tan cerca también de un proceso tan negativo y además exacerbado por los discursos, por lo que vemos en televisión, en el sentido de que eran las personas mayores, ¿cierto?, las más vulnerables, siendo por otro lado con una carga, yo te diría que de bastante estereotipo, una carga que no se condice muchas veces con la realidad, porque las personas mayores son muy responsables, o sea, además de una vez que, cierto, que estuvo el confinamiento, se determinó este confinamiento obligatorio, las personas mayores no eran las que andaban en la calle dando vueltas sin permiso, o sea, muy correctos y correctas respecto a las normativas, a la responsabilidad consigo, con su entorno. Entonces, haberlos tildado a ellos, ¿cierto?, de los responsables de esto, y además haberlos confinado, los mayores de 75, por largos meses, sin siquiera poder salir a comprar, cuando son las actividades que le dan el sentido a tu ocupación, a un rol social también, porque una persona que desaparece de la esfera pública es alguien que ya no es reconocida por el otro, y eso es complejo, sobre todo con una sociedad que respeta poco a los mayores, que más bien tenemos asociada a la vejez visiones, como te decía recién, bien negativas, como el envejecimiento es como sinónimo de deterioro, muerte, deterioro, como que la jubilación es como que te jubilaste de todo, no solo de lo laboral, sino también de aquella actividad pública, social, y el aporte que puede ser esta vasta experiencia que tienen los mayores de 60. Y quizás no hemos profundizado en ese punto, y te voy a hacer un pequeño alto de lo que estamos conversando, solamente para quienes no conocen todavía la labor del centro diurno. ¿Qué profesionales hay? ¿Qué labores realizan? Para que también entiendan las personas que nos están siguiendo, que no conocen la labor, cómo eso se pudo transformar durante la pandemia y durante lo que llevamos de confinamiento en general. Bueno, el centro diurno referencial para personas mayores, que REN, que se llama nuestro centro, atiende hoy día a casi 90 personas mayores que tienen dependencia leve o moderada. Esta dependencia está determinada por cuestiones físicas o cognitivas que vienen derivadas de los centros de salud familiar. Somos un dispositivo más de la red, pero con un enfoque gerontológico en nuestras intervenciones, centrada en la persona, y también sociosanitario. Esto quiere decir que no es cierto, que no es solo una intervención sanitaria, clínica, sino que también tiene este enfoque integral social, la persona en su integralidad, en su entorno, en un territorio que vive, como lo decíamos hace un momento, con un entorno familiar o de relaciones humanas, y también con su trayectoria de vida, porque para entender ciertas cuestiones que nos pasan, tenemos que conocer, ¿cierto?, esta trayectoria, y eso se va plasmando en una forma de intervenir, que los profesionales, tanto del área de la salud como social, que hacemos esta mixtura, la conversamos con la persona mayor. Nosotros hacemos una evaluación que tiene esta perspectiva desde la gerontogeriatría, una valoración geriátrica integral, y luego de eso elaboramos un plan de intervención que tiene terapias, como les digo, cognitivas, físicas, sociales, en fin. Nosotros somos un equipo que tiene nutricionista, psicóloga, kinesiólogo, trabajadora social, abogado, enfermera. La verdad es que diversas áreas como les digo, muy integral en su mirada, y luego de que nosotros establecemos un plan de intervención, la conversamos con la persona mayor para ver si eso le hace sentido, y también en esta búsqueda que está de en qué aspectos quiere potenciar o mejorar o considera que tiene déficit. En su mayoría, la gente que ingresa al centro diurno nos manifiesta que quiere mantener su funcionalidad,
tanto lo físico como lo cognitivo, es decir, que quiere valerse por sí misma. Y hay otros aspectos que empiezan luego a aflorar, como la toma de decisiones, porque son importantes, porque es una forma que lamentablemente la sociedad tiene de relacionarse con sus mayores, que a medida que pasan los años, ¿cierto?, les vamos quitando un poco la opinión, o más bien la importancia a la opinión de ellos y ellas. Eso lo trabajamos a través de los talleres de promoción de derechos para que tengan conciencia primero de sus derechos y luego, ¿cierto?, los puedan vivenciar, porque quien no tiene conciencia de aquello que es inherente, difícilmente, ¿cierto?, puede hacer explícito, tanto en su entorno como en la sociedad. Son distintas áreas las que abordamos, y por eso ha sido un gran desafío el poder migrar de un modelo que era presencial y llevar todo esto a la virtualidad. Esto se logra sin duda por el compromiso, el conocimiento, el entusiasmo que le ponen los profesionales, pero por otro lado, por el deseo también de los mayores de embarcarse en esto, porque cuando le decíamos, no, pero si esto, el WhatsApp, la mayoría usaba antes solo WhatsApp para comunicarse vía escrita, o a lo más un audio. Eso era, no sé, febrero, marzo del 2020. Y luego, pero comuniquémonos por videollamada, y por ahí se empezaron a entusiasmar, y después ya eran llamadas grupales. La verdad es que cuando todavía además tienes las habilidades, como te digo, el deseo también de aprender y de no quedarte atrás, claro, te atreves, pero también tiene que estar tu condición de salud adecuada para aquello. Por eso nosotros nos hemos ido adaptando a las distintas necesidades, y con aquellos que están más frágiles y que tienen mayor deterioro, visitas domiciliarias, con los cuadernillos en casa, para el otro grupo es llamada telefónica, y para otros, cierto, que están más avesados, ahí está la videollamada grupal o la conexión virtual. Ha sido interesante también, Javier, la incorporación de los jóvenes como internos, como estudiantes en prácticas de distintos años, pero yo te diría que sobre todo los de quinto año de las distintas carreras de la universidad. Esta energía, además, que nos inyectan los jóvenes, y que además están fresquitos ahí con los conocimientos, ha sido muy interesante en esta suma en la virtualidad. Ha sido muy dinámico, sobre todo te diría la carrera de kinesiología y de terapia ocupacional. Te diría que están a la vanguardia. Ellos fueron los primeros que partieron en atenciones de teleterapia. Y ha sido muy, muy interesante lo que se ha logrado, y bueno, nuestro centro es centro de práctica, y por eso también es referencial. Nosotros lo que hacemos en el fondo es modelar formas de intervenir, metodologías de intervención, para que luego, ¿cierto?, en muchos casos hay investigaciones asociadas, y luego, ¿cierto?, se puedan seguir replicando, como hoy día también nosotros asesoramos técnicamente y colaboramos, acompañamos al Centro Diurno de Puerto Natales, por ejemplo. Tenemos vínculo también con el Centro Diurno Referencial de Antofagasta, porque somos uno de los primeros centros que partió en el país, por lo tanto ya llevamos un camino recorrido, y ahí vamos sumando experiencias, las buenas prácticas, porque en materia de mayores la verdad es que mucho se dice, pero poco se hace. Entonces, los que estamos en esta temática, la verdad es que tenemos que unir fuerzas para ir incorporando nuevas estrategias para una sociedad que cada vez vive más años, y que la única certeza que tenemos es que el niño que hoy nace va a vivir más de 85. Por lo tanto, tenemos que preparar ese camino. En esa línea de trabajo con jóvenes de los años terminales de las carreras de la universidad, me parece interesante porque,
bueno, habitualmente la gente cuando tiene un nieto, un hijo, un hermano, etcétera, en la universidad, sabe que tiene que hacer un proceso de práctica y de tesis, pero que a veces pareciera que son trámites, pero en verdad, más aún cuando se invierte en ello un estudio asociado, una investigación asociada, se genera nuevo conocimiento. Y no solamente es una fórmula de poner en práctica lo aprendido en 5 años, sino también cómo adecuarse con lo que se está viviendo en la actualidad. ¿Cómo has visto esos procesos más en particular de las prácticas y las tesis asociadas a ustedes de los estudiantes de la Universidad Magallanes? Mira, la relación intergeneracional es un ganar-ganar, porque la posibilidad de que un joven o una joven interactúe directamente con una persona mayor, no solo gana en el conocimiento de un área específica, que en este caso, ¿cierto?, es la gerontología, sino también gana en ello una tremenda posibilidad de la transmisión de la experiencia, de nuestra cultura, de nuestra identidad, porque la relación no es haga este ejercicio o lea esto y luego lo comentamos, sino que, bueno, para quienes han pasado por el centro, además quedan maravillados con esta posibilidad de darse el tiempo de conversar, de conocer y yo te diría de fortalecer nuestra cultura más popular, porque los mayores son nuestra fuente, ¿cierto?, cultural, inmaterial y además de sabiduría. Entonces, los chiquillos, la verdad que quedan en general, es como que marca el paso por el centro diurno, los marca en su formación. Y eso es lo que nosotros también esperamos, poner ese sello, como les decía, que además tiene principios, tiene bases muy sólidas que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con un enfoque centrado en la persona, que son cuestiones que además ponen una característica en la forma que luego tú te enfrentas cuando ya eres profesional a la intervención con un mayor. Porque si hay algo que los mayores en general visualizan, es una cuestión que critican del trato en distintos lugares porque la gente no es empática y muchas veces pasa que cuando va a, por ejemplo, una consulta de cualquier profesional del área de la salud, la persona mayor va acompañada y el profesional a veces le habla al hijo, le habla a la persona que está acompañada y no directamente a la persona mayor o sube un poquito el tono como con este prejuicio de que todos los mayores tuvieran, no sé, hipoacusia. Entonces, hay cuestiones que yo diría que estos mitos, que estos estereotipos se van derribando en la medida que tú conoces al otro, como en todo orden de cosas, ¿cierto? Como lo que no conoces, claro, te enfrentas de una manera muchas veces errada. Entonces, este acercamiento intergeneracional es de una tremenda riqueza. Magallanes además sigue siendo una de las regiones más envejecidas de nuestro país, por lo tanto nuestros profesionales de distintas áreas y de todos los centros de formación técnico o profesional debieran tener la pertinencia cómo enfrentar este proceso de envejecimiento que finalmente uno dice, ¿qué es lo que quiero yo? Que haya en la sociedad o de la atención que yo merezco como persona cuando sea mayor. Entonces, yo creo que por lo menos para uno es un tremendo incentivo, porque los servicios que queden bien planteados, las intervenciones que sean basadas en evidencia, o sea, todas aquellas cosas son un tremendo aporte para tener un trato mucho más digno, un servicio a la altura de lo que las personas merecemos. Vamos a seguir conversando con Paola Fernández Gálvez sobre la función y la labor que está realizando el Centro Diurno Referencial para Personas Mayores aquí en la comuna de Punta Arenas, pero a continuación de esta pausa comercial. Así que regresamos en breve. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.